Capítulo 6, Advertencia, esta es una historia traducida. Por si acaso contiene errores tipográficos, intercambio de género, cambiar de ella a él y viceversa, errores de título, como que un personaje tenga un título o nombre intercambiado por otro, etc. Algunas palabras pueden tener traducciones diferentes de mi idioma al inglés. Avísenme si encuentran algún error. El sitio que uso solo traduce 5500 palabras al día. Traduzco esa cantidad de palabras y luego tardo 24 horas en traducir otras 5500 palabras. Por eso tarda tanto. Escribo y tengo que esperar para traducir. Disculpen la demora, ya que tengo que escribir, traducir e intentar corregir los errores de traducción del sitio. Corría tan rápido como podía. Saltaba obstáculos, daba saltos, rodaba, soportando el dolor del impacto del salto y la caída, así como el ardor en el pecho por el esfuerzo continuo de correr, saltar, superar los obstáculos a su paso. Pero no se detuvo, no cuando estaba cerca de la meta. En otra oleada de adrenalina, aumentó la velocidad de sus movimientos. Exigiéndose al máximo, continuó hasta cruzar la línea apenas dibujada en la tierra y la hierba, lo que marcaba el final del circuito que había creado. Al pasar, se detuvo, jadeando por el cansancio y el esfuerzo, intentando respirar, mientras le dolía un poco la cabeza por la falta de aire, pues no había respirado bien durante la carrera. Subaru-kun. Corriendo hacia el joven de cabello negro, la Oni de cabello azul se acercó junto con el pequeño gran espíritu de cabello rubio oscuro. Llevaba una toalla. Ah, Renbin, Beako, ¿vieron eso? Creo que estoy mejorando un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para Ren, Subaru-kun está mejorando muchísimo. Veo que has avanzado un poco, aunque sea poco. ¿Qué respuestas tan diferentes? Me encantaron las dos. Subaru bromeó con una sonrisa satisfecha ante la dualidad de sus respuestas. Tomó la toalla que le ofreció Ren, un poco mojada, y se la pasó por la cara para refrescarla y secarse el sudor, mientras recuperaba el aliento. Sintiendo que su cuerpo le dolía y ardía un poco, suspiró profundamente. Cansado. Bueno, incluso para alguien con la costumbre de entrenar, eso sería agotador, pero para Subaru era peor. A pesar de la radiocalistenia y el entrenamiento diario que hacía incluso antes de venir a este mundo, una forma de mantener su físico en sus días de ocio encerrado en su habitación, aún se cansaba. Subaru estaba entrenando en el campo de entrenamiento creado especialmente para él y Garfield. Fue hace más de 2 semanas. Después de la reunión entre los campamentos, ni siquiera supe nada de lo que Emilia Tan habló con los demás, y Nee-sama me regañó por besarme con Crush. Subaru siempre pensaba lo mismo al recordar ese día. Tenían un problema con Anerose y Clint. Obviamente, a la pequeña no le gustaba que destruyeran parte de su mansión, sin importar si era el santo de la espada o la criada de Rosual. Culpando específicamente a Subaru por tal evento, lo cual, técnicamente, fue mi culpa, ¿no? Habitación. La de Otto. Habían llegado a un acuerdo para que ambos tuvieran donde dormir. La negociación fue simple. Rem y Beatrice tiraron a Otto a dormir en el sofá de la sala de recepción, sin opción alguna, mientras reclamaban su habitación para Subaru y el espíritu. Ni qué decir tiene, Otto se quejó con Subaru después, pero no intentó iniciar una pelea con el Oni ni el espíritu, y lo permitió en nombre de su amistad. Lo que le provocó un fuerte dolor de espalda al extenderlo. Pero solo fue por una semana. Como Subaru había dicho antes, una semana después se completó la reconstrucción de Rosual, algo que les había llevado casi un año entero desde que incendiaron la mansión en la lucha contra Elsa y Meili, lo que les permitió regresar. Cada uno con sus propias habitaciones. Otto corrió a su nueva habitación y se encerró casi todo el día, saliendo solo para comer para acostumbrar su espalda a la suavidad de la cama. Todo estaba casi como cuando Subaru llegó, salvo algunos cambios. Estaban los miembros del campamento. Petra y Frederica eran las nuevas sirvientas, Garfield era el escudo del campamento, Otto se encargaba de los asuntos internos que equivalían a una gran cantidad de papeleo casi interminable, Patrasche y Frufo eran los dragones de tierra del campamento que conducían el carruaje, Beatrice ya no estaba atrapada en su biblioteca, Rem y Ram eran casi iguales con solo unas pocas diferencias, Emilia estaba sin Put, pero completamente diferente de antes. También había otro miembro que vino con ellos, pero, en fin. Todos se estaban acostumbrando a regresar a su nuevo hogar, ya que el anterior había sido destruido por el propio Subaru, Otto y Garfield. Pero lo hicieron para proteger las vidas de Frederica, Petra y Rem de los asesinos contratados por Rosual para su plan personal de destruir mentalmente a Subaru.
Además de regresar a la mansión de Rosual, hicieron un cambio en el bosque cerca de la mansión, que todavía estaba dentro de la propiedad del mago de la corte. Con la ayuda de Garfield y Rem, construyeron un campo de entrenamiento para Subaru, una pista de obstáculos perfecta para ayudarlo a entrenar físicamente. Subaru estaba en desventaja en ese mundo, una realidad que tuvo que aceptar. Sin conocimiento de este mundo, su ya pequeña puerta se rompió, con una maldición que atrajo a peligrosas bestias que intentarían matarla. Beatrice, como su espíritu, tuvo que absorber algo de su maná para sobrevivir y apenas era suficiente para su suministro diario, y extremadamente más débil que la mayoría de las personas. En nuestro campamento, creo que solo puedo vencer a Petra en una pelea, eso es cierto. No ganaría contra nadie más, ni siquiera Otto, a quien algunos considerarían débil por su apariencia y personalidad, pudo propinarle una buena paliza cuando estaba enloqueciendo en el bosque. Subaru ni siquiera lo consideraría una pelea, ya que recibió una paliza bastante brutal. A modo de comparación, en términos de fuerza, Otto sería considerado un humano normal en comparación a otros como Emilia, Beatrice, Rosual, Rem, Ram, Garfield y Frederica, por lo que si fue capaz de derrotar a Subaru, quien solo era más fuerte que Petra, es posible tener un margen para saber cuán absurdamente débil se considera Subaru en comparación al resto de sus compañeros. Por eso empezó a entrenar. No solo para no sentirse tan pesado como creía, sino para tener más posibilidades de sobrevivir en este mundo hostil y actuar como el caballero de Emilia. Sus escasas habilidades y su falta de conocimiento significaban que tenía pocas posibilidades de victoria contra la mayoría de los enemigos a los que tendría que enfrentarse. Esto lo demostraba la corta lista de oponentes a los que pudo enfrentarse y derrotar, una lista que se podía contar con los dedos de las manos. Su entrenamiento se realizó con la ayuda de Clint, a quien Rosual le encomendó realizarlo. Este lo entrenaba para que se volviera más hábil tanto en el uso del parkour en batalla como en el de su arma para el combate, el látigo. Dado que su habilidad con la espada era, como mínimo, decadente, y su falta de fuerza le garantizaba la muerte si se enfrentaba a sus oponentes. Lo mejor era intentar aumentar su agilidad, su capacidad para esquivar y lanzar ataques rápidos contra sus oponentes. Todo para igualar las habilidades de Beatrice como espíritu, compensando las debilidades de cada uno, ya que Beatrice ahora tenía poco poder mágico gracias a haber agotado todas sus reservas de los últimos 400 años para ayudarlo contra el Gran Conejo. Algo que molestó a Subaru, ya que él recibió una mejora y ella una debilitación al unir fuerzas. Pero ambos se complementaron para poder enfrentarse a sus oponentes. Había estado entrenando durante mucho tiempo, desde la mansión Miload, pero este era solo uno más de los días que había pasado entrenando en la pista de obstáculos creada especialmente para él. Lo cual lo dejaba exhausto por el esfuerzo que tenía que hacer para perfeccionarse. Gracias por cuidarme tan bien, Remrin, perdón por haberme interpuesto en tu camino. Pero uno de los puntos positivos en la opinión de Subaru era que podía recibir cuidados especiales por parte de la criada de cabello azul, aunque fuera solo por un corto tiempo. No es ninguna molestia y no interfiere en absoluto con el trabajo de tu Rem, Subaru-kun. Rem siempre respondía de la misma manera. Sonrió levemente ante las palabras de Subaru, complacida de que su héroe se preocupara tanto por su bienestar y de que recibir sus cuidados le perturbara el día. Respondió rápidamente que no, pues no le importaría cuidar de quien había sacrificado su vida para salvarla más de una vez. GRHMMMM. Ay, no me he olvidado de ti, Beako. Sin ver esa linda carita, no creo que tendría fuerzas ni para caminar. Subaru rápidamente dirigió su atención al espíritu que estaba haciendo pucheros ante las palabras que el chico le dirigía a la chica de cabello azul, claramente celoso. Claro, solo ver lo linda que es Betty le daría a su contratista la fuerza para hacer lo que fuera, supongo. Pero creo que el cariño de la criada también podría ayudar. Jaja. Qué linda. Mi Beako, incluso cuando está enojada, es la más linda del mundo. Kiara. Rápidamente, Subaru la agarró por la cintura, levantándola en el aire, haciéndola girar, levantándola y bajándola con sus brazos antes de caer al suelo, abrazándola y dándole palmaditas en la cabeza varias veces. Eso es abuso de espíritu, absolutamente, ella se quejó. Pero cualquiera que oyera el tono de su voz se daría cuenta de que no lo decía en serio. Era simplemente su forma de ser. Cualquiera que la mirara de cerca, en especial su rostro, vería su radiante sonrisa. Cualquiera con buen oído percibiría su alegría y su risa alegre. Quienes los conocieran bien podían ver claramente la felicidad que irradiaban ambos.
Rem no pudo evitar soltar una risita al presenciar una escena tan tierna y entrañable, a pesar de haber visto a Subaru realizarla casi a diario desde que despertó. Una escena que demostraba lo cariñoso que es con Beatrice. Y también pensó en Lazy Road, donde los dos tenían sus propios hijos, donde él había demostrado ser un buen padre, alguien tan cariñoso como lo era ahora, y su mente imaginó lo que su corazón anhelaba, algún día ver una escena de Subaru haciendo tales cosas con sus dos hijos. ¿Qué es esa mirada, Ren-rin? ¿Eh? Nada, Subaru-kun. Es que pensé que serías un padre muy cariñoso. ¿De qué estás hablando ahora? Deja atrás tus pensamientos pervertidos, de verdad. Mientras Subaru se sonrojó ante el comentario, Beatrice frunció levemente el ceño ante las implicaciones de las palabras de la chica que sabía que albergaba fuertes sentimientos de amor por su contratista. Supongo que mejor nos vamos, ¿no? Tenemos esa cosa hoy, ¿no? Al mencionar tal cosa, intercambiaron una rápida mirada de preocupación que él no notó mientras se ponía de pie, ahora sosteniendo a Beatrice de la mano. Como un hermano que se toma de la mano con su hermana pequeña. Tú también puedes empezar a conseguir tu maná diario, Beako. Lo necesitas pronto, ¿verdad? Era cierto, no había tomado su dosis diaria. Incluso consideró negarle la suya, dado lo cansado que ya estaba, pero también sabía que él jamás lo permitiría, sobre todo considerando la preocupación que ya sentía por todos los que lo rodeaban. Beatrice entonces comenzó el proceso de tomar gradualmente la energía de Subaru. Subaru sintió que su cansancio aumentaba poco a poco, el cansancio de tener su energía agotada por su entrenamiento, sumado a tener su energía tomada por su espíritu, haciéndolo jadear un poco más por el cansancio de la suma total de esto, incluso si permaneció de pie después. Subaru-kun, no te preocupes, Ren-rin. Estoy bien. Solo un poco cansada, pero nada más. Entonces vámonos, ¿vale? No podemos llegar más tarde. Subaru rápidamente desechó su preocupación para concentrarse en lo que consideraba más importante y comenzó a caminar, todavía de la mano de Beatrice, con Ren siguiéndolo. El trío caminó por el bosque hacia la mansión. A mitad de camino, al verlo distraído, Ren se acercó un poco más. Extendió la mano para tomarle la otra libre. Subaru en el medio, Beatrice a su izquierda y Rem a su derecha, ambos le sujetaron las manos. Ren-rin. ¿Qué pasa, Subaru-kun? No te estoy pidiendo que me tomes de la mano. En serio, a todos les gustaría. Pero si alguien viera eso, pensaría que somos una pareja con una hija, ¿no? ¿Y eso sería malo? Para Ren, sería increíble tener una familia con Subaru-kun. Me gustaría una hija llamada Spica. Subaru se puso rojo como un tomate mientras seguía caminando de la mano con los dos. No esperaba esas palabras de ella, aunque la forma directa de expresarse de Rem contrastaba con la inocencia de Emilia al expresar sus sentimientos en sus interacciones. Tales gestos para alguien como el pelinegro eran excesivos, incluso si era de los que coqueteaban, pero hacerlo con alguien que se defendía era complicado y vergonzoso. Beatrice se resignó a suspirar con cansancio, mirando a Rem con recelo. Reiteró. No le importaría a quien eligiera Subaru para formar su familia, sobre todo si ella pudiera convertirse en su espíritu guardián, pero quien lo intentara tendría que pasar la prueba para ser aceptado como socio de su contratista. La sirvienta Omi rubia ocupaba una de las posiciones más bajas de cualquiera que permitiera semejante cosa. Matarlo con el cráneo aplastado cuando estaba maldito, torturarlo después de que su hermana le arrancara la pierna y matarlo cortándole el cuello, intentar asfixiarlo 2 veces cuando despertó del coma tras tanto tiempo luchando por liberarla. Sin importar la justificación que le dieran, no perdonaría fácilmente. Rem tendría que luchar para mejorar su imagen ante el espíritu. Fueron unos buenos minutos de caminata antes de que regresaran. Incluso entre los árboles distantes, podían ver la imponente estructura. Y a medida que se acercaban, se hacía más grande y elegante. Una vista hermosa. Subaru aún no podía creer que viviera en un lugar como este, más aún siendo caballero de una semielfa. Sobre todo porque provenía de una humilde familia secular, mientras que él mismo era un ermitaño. Si no fuera por la persona que es dueña de este lugar, sería perfecto para vivir el resto de tu vida. El trío continuó su camino, pasando por la entrada y luego recorriendo los pasillos hasta llegar a la oficina de Rosual, el supuesto dueño de la mansión. Dentro había un grupo de personas. Todos los miembros del grupo de Emilia, reunidos para una importante discusión. Hola chicos, ya llegamos. ¿Listos para viajar?
Subaru fue quien saludó a todos, mientras Beatriz y Rem lo soltaron. Pristella. Por lo que Subaru sabía, uno de los temas del día en que los candidatos se reunieron, entre el campamento de Emilia y Anastasia, era un cristal. El cristal de Emilia, que les permitiría invocar a Put, su espíritu / padre adoptivo. Allí encontrarían a alguien que intercambiaría el cristal, se lo vendería a Emilia y ella tendría otra oportunidad de recuperarlo. Un asunto delicado para Subaru. En el pasado, se llevaba bastante bien con Put, a pesar de haberlo asesinado 3 veces seguidas en los bucles de la ballena y la pereza. Algo muy traumático para él, dadas las circunstancias a las que tuvo que enfrentarse y el dolor físico y emocional de morir, literalmente congelado hasta la sangre y el aire en sus pulmones. A pesar de ello, Pug le confió la seguridad de Emilia durante los sucesos del santuario, y Subaru hizo todo lo posible por ganarse la confianza del espíritu felino y la semielfa, mientras intentaba satisfacer su propio deseo de protegerla por todos los medios. Oye, capitán. Estabas entrenando, ¿verdad? Yo también quería ir, pero Broto necesitaba ayuda. Necesitaba preparar todo el vagón para nuestro viaje, ¿sabes? Y con ayuda es más fácil y podemos partir pronto. Otto es alguien sin esperanza, ¿por qué dices eso, Natsuki-san? Ante la exclamación del comerciante canoso, los demás soltaron una risita de alegría por su reacción exagerada. Otros siguieron su ejemplo. Bueno, es hora de decidir definitivamente quién acompañará a Emilia-sama en su viaje, ¿no? Aunque sea durante este período en el que tendremos que lidiar con los nobles occidentales. Más de uno chasqueó la lengua al oír su voz y sus palabras. Sabían perfectamente que estas palabras serían usadas para manipular a Emilia a través de la culpa, si no hubiera aprendido algo así antes. Lo que enfureció aún más a la mayoría. Como caballero de Emilia Tan, obviamente la acompañaré hasta el fin del mundo. Y acompañaré a mi contratista idiota, de hecho. Como escudo del campamento, donde van el capitán y la princesa, yo también bof. 3 ya estaban decididos y garantizados en el viaje. Ya que tendremos que negociar, yo también iré. Mi experiencia como comerciante nos bastaría para conseguir un buen trato y no endeudarnos. Rem quisiera acompañarte. Como el viaje y la estancia allí pueden ser muy largos, me encantaría que pudieras ayudarme en todo lo que puedas. Y Otto y Rem fueron los últimos en ofrecer. Pero a pesar de sus palabras, todo era pura teatralidad. Este grupo estaba predefinido para ir a Pristella a lidiar con los eventos que ocurrirían allí en unos 26 días. Según lo que vieron, faltaban 14 días para el momento exacto del arco 5, la visita de Mimi y Joshua, y 12 días, que serían el tiempo de viaje a Pristella y el comienzo de todo lo que ocurriría allí. Fue tiempo más que suficiente para aprovecharlo al máximo. Más aún porque los demás candidatos, así como el propio grupo de Emilia, ya estaban tramando ciertos planes. Solo Subaru, ajeno a esto, creía que solo sus amigos discutían para unirse al viaje. Un viaje con Emilia Tan, Renrin, mi querida Beako y mi hermano Garfiel a un nuevo pueblo, es genial. Ah, y Otto está incluido en el paquete, ¿por qué siempre te haces el decepcionado cuando me meten en un lío así? Natsuki-san, voy a empezar a cobrarte por daños morales. Ram cree entender por qué el estúpido de Barusu cree que este comerciante no tiene remedio. Si se desespera tanto por algo así, arf. Haría falta un milagro para salvarlo. Me atacan por todos lados. ¿Podría alguien defenderme? Tras los ataques de Subaru y Ram, todos guardaron silencio tras la petición de Otto. Antes de reírse un poco. Su reacción exagerada ante las ofensas del dúo siempre provocaba risas alegres del grupo circundante, sobre todo porque sabían que era una forma de alivio para Subaru, quien de verdad se preocupa por Otto. Dicho esto, nos uniremos a ustedes en unos días, cuando hayamos terminado nuestros propios servicios, ¿Silly? Y el ánimo se apaciguó para la mayoría, mientras intentaban mantener la alegría mientras imaginaban maneras de golpear al hombre maquillado en la cara. Subaru fue el único que conservó algo de alegría de la escena anterior. Está bien, está bien. Roski, puedes tomarte el tiempo que quieras. Desearía que ni siquiera aparecieras. Aprovechemos al máximo nuestro viaje, chicos. Si todo sale bien, podemos dejar todo atrás de Otto y tomarnos un descanso en la ciudad. ¿Qué? Otto estaba muy molesto por ese último comentario, muchísimo, pero decidió no iniciar una pelea en ese momento. Encontraría la manera de vengarse cuando fuera el momento oportuno. Habiendo decidido eso, la mayoría del grupo abandonó la habitación, dejando a Ram y Rosua al solos. En los pasillos, Emilia, Rem, Subaru y Beatrice caminaban juntas. ¿Qué pasa, Emilia Tan?
¿Te ves un poco tensa? Pensé que te emocionaría recuperar a Puck. Sin que él se diera cuenta, Rem y Beatrice chasquearon la lengua cuando escucharon mencionar el nombre. Subaru, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Eh? ¿Mi opinión? No, no. Puede que mi opinión no importe mucho, Emilia-tan. Lo que decidas lo definirá todo. Si quieres traerlo de vuelta o no, es tu decisión, pero estaré aquí, como todos nosotros, para apoyarte en lo que decidas. Por mi parte, me gustaría traerlo de vuelta solo para decirle unas buenas palabras en la cara. Entiendo, Emilia asintió, aceptando la respuesta de Subaru. Aún dudaba. Si Subaru, alguien como ella, hubiera discrepado con su decisión, podría haberse dado por vencida. Pero él seguía dejando la decisión en manos de Emilia. Para bien o para mal, era ella quien debía decidir. Y eso la hacía feliz, hasta cierto punto. Porque él no la obligaba a elegir lo que quería, bueno, en cierto modo sí. Lo que él quería era que ella eligiera. Que tomara su decisión, basándose en lo que ella deseaba, y él solo la apoyaría y la ayudaría en lo que decidiera, a lidiar con sus deseos personales. Confiando en ella, dándole libre albedrío. Gracias. Todavía quiero traerlo de vuelta, sí. Entonces hagámoslo juntos. Subaru dio la sonrisa más grande que pudo en ese momento. Beatrice y Rem se abstuvieron de simplemente observar y escuchar la conversación entre ambos, a pesar de tener sus propias opiniones personales, quienes coincidían en la misma decisión que tomarían y lo que elegirían decirle a Emilia si les preguntaban, pero incluso ella ya sabía su respuesta. Justo detrás de ellos, otras dos figuras también estaban pensando. Cuando llegues, ¿intentarás ir con ella, no? Sí, lo haré, no puedo dejar pasar esta oportunidad, por los dos, entiendo. Cuando llegues, si aún no has llegado, con gusto te acompañaré, Garf. Frederica y Garfiel hablaban de algo diferente, pero relacionado con el viaje de Pristella. El tema era algo del pasado, su madre. Creían que había muerto o los había abandonado, y que sería imposible volver a verla. Pero pudieron volver a verla. Como se mostró en las exhibiciones de la historia de Subaru, relacionadas con sus partes, donde descubrieron que estaba viva, solo que sin recuerdos del santuario ni de ellos. Un triste suceso para ambos, que podría marcar el fin de su relación, ya que habían crecido sin su presencia y ella tenía una nueva familia. Pero, a juzgar por lo que vieron, no podían ignorarlo. No podían ignorar a su madre. Tendrían que tener valentía, tendrían que ser capaces de afrontar esta situación, como Subaru había tenido que lidiar con sus propias dificultades desde su llegada a este mundo. Tenían la oportunidad de reencontrarse con alguien que el pelinegro nunca volvería a tener, para gran tristeza de muchos, como ellos. No sería una tarea fácil. Estaban a punto de enfrentarse a una intensa batalla emocional personal en el momento oportuno, pero también tendrían que lidiar con otro problema igual o más complejo en los próximos días. Y Garfiel sabía muy bien lo difícil que sería. Enfrentarse a los monstruos que eran los arzobispos y a los demás oponentes que aparecerían. Ya verás, capitán, mi increíble ser aplastará a cualquier oponente que se interponga en nuestro camino. Seré el escudo más poderoso. Esta fue la declaración personal de Garfiel mientras miraba la espalda de su capitán, quien seguía charlando animadamente con Emilia, preparándose mentalmente para los conflictos venideros. Sería fuerte. Lo suficientemente fuerte como para protegerlos a todos de cualquier peligro. Cada miembro del grupo se preparó para partir. Metieron sus cosas en el carruaje y prepararon a los dos dragones de tierra para la partida. En pocos minutos, abandonaron la mansión Rosuaal justo después del almuerzo. El grupo estaba formado por Emilia, Subaru, Beatrice, Otto, Garfiel y Rem. Tenían un destino: Pristella. La ciudad que definiría el destino de todos a partir de ese momento, confiados en los planes que habían hecho, otros también estaban haciendo sus movimientos. 6 días después, igual Pristella igual calles, comandante Marcos, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué cree que el Santo de la Espada pidió la reunión de tantos caballeros? No lo sé, Luca. Hacía mucho que no oía una petición suya, y ninguna en un tono tan serio. Solo sé que, hace unos 12 días, dijo que, en la fecha fijada para dentro de 20 días, habrá un poderoso ataque a la ciudad que requerirá la fuerza de muchos caballeros unidos para enfrentarlo. Es su petición. No podemos negarle tal petición, sobre todo cuando fue dirigida directamente al Consejo de Sabios. Marcos respondió al soldado novato con un tono seco y directo, sin entrar en demasiados detalles. Su comentario también mostró cierta incomodidad ante esta extraña situación.
Una petición de la magnitud que el Santo de la Espada, Reynard, hizo al Consejo sobre el envío de un gran número de tropas a Pristella, entre las que se encontraba él. Marcos Gildark, capitán de la Guardia Real y caballero comendador. En sus años de trabajo, además del tiempo que había pasado observando a Reynard actuar en el grupo de los caballeros, nunca lo había visto hacer semejantes peticiones sin una explicación clara. Solo que esta vez sí lo hizo, pero no solo una petición ocasional, sino que también usó su título para evitar que le cuestionaran tanto sobre sus motivos, lo cual fue lo más sorprendente. Lo único que explicó fue lo más importante: un ataque del culto de la bruja. No especificó la magnitud del ataque ni quiénes serían los enemigos, pero dejó muy claro que le preocupaba contar con tantos soldados como fuera posible para defenderse. Pero a Mark le resultó fácil deducir que se trataba de una amenaza del nivel de un arzobispo, el monstruo de monstruos que lidera el culto. Pero un pensamiento estaba en la mente de Luca, uno de los soldados novatos que acompañó a Marcos en su patrulla caminata por la ciudad. ¿Podría tener algo que ver con el caballero de Emilia-sama, Natsuki Subaru? Una pregunta así podría parecer extraña, al estar relacionada con la caballerosidad de un candidato real, algo que se hizo hace más de un año, pero tendría razones muy concretas. Tal vez, hace un año, fue uno de los que organizaron una alianza entre 3 de los candidatos reales para derrocar a la ballena blanca y al arzobispo de la pereza, y también, Marcos no comentó sobre el final, pero recordó un poco de la conversación de Reynard con el consejo, donde el Santo de la Espada confirmó la derrota del Gran Conejo a manos de Natsuki Subaru y su espíritu a sueldo. Un tema que rápidamente se extendió del consejo a los caballeros, de los caballeros a los nobles, y así sucesivamente. La conquista poco a poco, con fuerza, comenzó a extenderse por todo el reino tras la confirmación de la derrota de una de las 3 grandes bestias. Semejante logro era tan grande como los demás pertenecientes a tal campamento, así como a tal caballero. Si tuvieran que contarlos, ya han derrotado a 2 de las grandes bestias y a uno de los más grandes arzobispos que jamás existieron en el culto de la bruja, dado el caos que Pereza ha causado en sus años de existencia y trabajo. Natsuki Subaru, un plebeyo que se presentó un día a la selección real, hablando palabras arrogantes, proclamándose caballero de la medio elfa Emilia, uno de los 2 candidatos con menos apoyo hasta ese momento, y más tarde ese día fue brutalmente golpeado por Julius Juculius, quien terminó salvándolo, ya que la pena era la ejecución. Y desde ese día, realizó hazañas tan monumentales y legendarias que impulsó la candidatura de su actual compañero de fórmula, quien ahora era caballero oficial. Su historia se difundía rápida y sorprendentemente por todo el mundo. Nadie podría haber imaginado que una persona como él lograría semejantes hazañas en tan solo 2 semanas, ya que la afirmación de la derrota del Gran Conejo coincidió con la de la ballena y el arzobispo, pero solo se confirmó hoy. Lo cual también deja lugar a dudas: alguien que apareció de la nada, manchó su imagen y reputación, para luego resurgir realizando hazañas tan increíbles que ni siquiera el Santo de la Espada ha podido lograr en los últimos años, ni los demás en siglos pasados, un tipo extraño, con un sentido del tiempo excepcional. Marcos murmuró mientras analizaba al chico de cabello negro. Sus palabras formaban parte de una idea que algunos supersticiosos tenían sobre el chico, dadas las coincidencias que lo rodeaban. Ser el caballero de una chica acusada de ser como Satella y realizar hazañas que la hacían parecer una buena candidata. Las coincidencias, así como su origen incierto, ponían en duda la honestidad de sus acciones y hacían más sospechosas sus intenciones. No es que Marcos compartiera esta línea de pensamiento, pero no podía descartar la coincidencia. Más aún teniendo en cuenta los acontecimientos de hace unos días. Cuando los campamentos de todos los candidatos, desde Cruz hasta Pristilla, se reunieron en el campamento de Emilia, 2 días antes de la advertencia de Reynard y su confirmación de la derrota del Gran Conejo a manos de Subaru, Marcos sintió aún más curiosidad, y sospechó que la advertencia provenía de Subaru y no de Reynard, dadas las personalidades que ambos parecían tener. Tenía más sentido, al menos desde la perspectiva del comandante, quien debía estar al tanto de sus subordinados. Luca, ¿cuál es tu opinión de Natsuki Subaru? Marcos preguntó casualmente, curioso. Los veteranos me contaron el revuelo que causó en la presentación de los candidatos y la paliza que recibió a manos de Julius-sama. Pero, por otro lado, supe de sus logros. Y de que Emilia-sama lo nombró caballero hace un año tras sus victorias. No te pido un resumen redundante, chico. Quiero tu opinión sincera. Lo que realmente piensas de él. Ajá, ya entiendo. La verdad es que no tengo una opinión, señor.
Me parece increíble que alguien de nuestras fuerzas haya tenido tanto impacto en nuestra lucha contra las calamidades que asolan nuestro país. Aunque, es alguien que apareció de la nada, no se sabe dónde, pero se especula que es un plebeyo, sin entrenamiento formal, y que se ha ganado el título de caballero, algo que a muchos les lleva años conseguir, aunque ha logrado grandes cosas. No sé si es justo para nuestra gente, que ha trabajado tan duro, darle tal puesto. A pesar de sus logros, creo que simplemente es un tipo muy afortunado. Esa fue la evaluación del novato, su opinión sobre Subaru. A decir verdad, este era un pensamiento común entre la mayoría de los caballeros. La ira y la envidia eran las más prominentes. Algunos no podían aceptar que este chico petulante hubiera alcanzado tal posición con facilidad, simplemente mediante hazañas, mientras que ellos tenían que entrenar intensamente. Otros caballeros, que provenían de linajes nobles o servían a dichas familias, también albergaban resentimiento por ser un aparente plebeyo de origen humilde que había alcanzado tal rango en tan poco tiempo. Era una afrenta al título que tanto apreciaban y defendían como sagrado, y parecía como si hubieran regalado oro a alguien que desconocía su valor y belleza. Natsuki Subaru, su nombre, sus hechos, abrieron divisiones. El consejo lo vio como un hombre extraño con buen timing, la mayoría de los caballeros lo vieron como alguien irrespetuoso, arrogante y pretencioso que no podía entender el peso de su título y posición actual. Los nobles lo vieron como un plebeyo que servía al menos para reducir sus preocupaciones, y la gente en general, pobre o no, lo vio como un héroe en ascenso cuyos logros superaban a los de los santos de la espada de generaciones pasadas, algo que no se podía negar dado su récord actual. Marcos tenía una visión más neutral sobre este individuo. Mientras siguió luchando por la patria, por el pueblo, como caballero, lo veía con buenos ojos. Podía ignorar ciertas cosas. Pero también era capaz de ver las sombras de un ser que, incluso sin aparentarlo, podía moldear el mundo a su voluntad usando sus habilidades. Ya que parecía tener el control. Mientras caminaban, Luca chocó accidentalmente con una figura que pasaba. Ah, lo siento. El soldado se disculpó rápidamente mientras seguía caminando con Marcos, ignorando la figura. Ella se detuvo a observarla. Perdón. 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 Solo perdón. Solo, vivía mi vida con normalidad, en mi propia satisfacción personal, caminando por esta acera. Eso fue verdad. Fue una violación de mis derechos, mis derechos, mis derechos. La figura hablaba con un tono monótono y cansado, debilitado por su voz quebrada. Su figura, que antaño había transmitido cierta pompa y belleza, ahora estaba descolorida. La túnica blanca que vestía estaba arrugada, magullada en varios lugares y con extrañas manchas. Un estado de belleza deteriorada. Esta era una persona muy orgullosa, codiciosa y cruel. Ahora caminaba por las calles, se cruzaba con la gente, sin mirar a nada en particular ni a nadie. El brillo de sus ojos había desaparecido para dar paso a la opacidad que dominaba sus ojos, antes brillantes. Ya no adornaba su risa arrogante, sino solo una expresión triste. Su compañera, una mujer de cabello rubio, simplemente lo miró fijamente. Su actitud le pareció extraña, pues contrastaba con su personalidad y acciones originales, pero así había sido desde hacía unos días. Cuando convulsionó, al menos, lo sintió como un ataque. Luchó, babeando, poniendo los ojos en blanco, vomitando, rascándose con fuerza y perdiendo la cabeza gritando, antes de detenerse, llorando y gimiendo contra el suelo. Este comportamiento continuó durante algunos días, hasta ahora. No es que a ella realmente le importaran sus sentimientos o su sufrimiento, simplemente lo encontraba extraño. Ya que mencionó un nombre que ya era muy conocido, Natsuki Subaru. Y ella se preguntó, ¿qué le había hecho a su amado esposo? ¿Y cómo podría ella corresponderle semejante regalo? En otra parte de la ciudad, era un lugar bastante alejado del centro, una zona más apartada y poco frecuentada, tanto por visitantes como por residentes. Era un bar poco conocido, pero bonito, bien cuidado y contaba con una buena clientela, tanto de clientes habituales como nuevos. El dueño del bar es un hombre de apariencia normal. Tiene el cabello un poco despeinado y la ropa un poco descuidada, pero suficiente para identificarse con un profesional, con una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, debajo del ojo. Es bastante fuerte, lo que le da un toque ligeramente intimidante, aunque tiene una personalidad relativamente amable y racional que podría ayudarle a hacerse amigo de clientes que tengan la paciencia de escuchar sus historias. Su cliente actual era uno de esos, jajajaja. Lo juro. Hay quienes creen que, por tener un cuchillo, ya son matones que pueden tomar lo que quieran cuando quieran.
¡Qué vergüenza! ¿Qué pasó? Les di una buena paliza y los eché. Uf. Los jóvenes de hoy. Algunos son tan irrespetuosos que da vergüenza, ¿no crees? Su fiel cliente asintió con la cabeza, aprobando los argumentos del dueño. Tomó un pequeño sorbo de su bebida. Es realmente bueno ver que todavía estás en forma, Ka-chan. No tomes mi edad como una discapacidad, idiota. Todavía puedo. No necesito protección de alborotadores arrogantes. Pueden ser 1, 3 o 5, yo puedo con un solo brazo. Ja 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 ja. A veces lo olvido cuando veo tu cara terminada, Ka-chan. De verdad creo que al menos podrías contratar ayudantes, ¿no? Demasiado dinero para un servicio innecesario. Hablando de servicios, ¿qué haces aquí? No me quejo de recibir tu visita, amigo, pero sé que es algo importante. Sobre todo si se trata del servicio de un contratista importante, ¿verdad? ¿Qué te hizo venir desde Kararagi hasta Pristella? Ay. ¿No podría haber venido a hacerte una visita sorpresa, Ka-chan? No. Me temo que no. Aunque me alegra verte, sé que no haría algo tan repentino sin una razón real. O al menos algo más importante. Ahora, por favor, dime, ¿qué lleva a Alibel, el admirador y eterno playboy, a venir a esta gran ciudad? Miró a su cliente. Un lobo semihumano con el pelo negro relativamente largo, vestido con un kimono negro con detalles morados desgastados. Era lo suficientemente alto como para superar al barman incluso sentado. Sus ojos dorados se entrecerraron mientras fumaba su kiseru. Y a pesar de una apariencia que resultaría aterradora para cualquiera que lo viera de lejos, o no lo conociera, o fuera su enemigo y objetivo, es tan relajado que proyecta esa imagen sobre sí mismo a sus amigos, aliados y a cualquiera que lo vea con normalidad. Un rasgo impresionante, dada su naturalidad. Dejó escapar una bocanada de humo de su kiseru. ¿Crees en vidas anteriores o cosas así? ¿Eh? Busco a alguien. Quizás hayas oído hablar de él por aquí. Su fama ha crecido mucho últimamente. Un tipo que apareció de la nada. Bueno, puedes preguntarme cómo, pero quizá no lo sepa, no quiera o no pueda responderte, pero sé que lo conocí en otras 2 vidas. Éramos buenos amigos. Apuesto a que yo era lo mejor que tenía en ellos, estoy seguro de ello. Y tuve la oportunidad de ver esas vidas, así como la suya hoy. He llegado a satisfacer mi curiosidad. ¿Es realmente tan interesante en persona como lo era tal como lo vi? Si es así, quizás valga la pena conocerlo. Quizás nos hagamos amigos. Pero no lo sabré hasta que lo conozca en persona. Lo que me he dado cuenta es que debería dejar de darte bebidas. ¡Ay, no! No me hagas esto, Ka-chan. Así puedes herir el frágil corazón de tu amiga. En fin. He venido a conocer a un hombre que podría convertirse en amigo, en un objetivo o incluso en mi jefe. Dada su capacidad para conseguir resultados, no lo dudaría. Alibel colocó algunas monedas de plata en el mostrador del bar y miró al camarero con una sonrisa traviesa en su rostro. Espero que sea suficiente, Ka-chan. Eres cruel al acusar a tu querido amigo. Si no, te beberías todo lo que tengo y se lo darías a otros, fanfarrón. Fue un intercambio malicioso entre ambos, antes de soltar un bufido que se convirtió en risas por ambos lados. El hombre lobo se dirigió a la salida y salió por las puertas del lugar mientras el sol se desvanecía a un tono naranja y las sombras comenzaban a dominar las calles de esa zona desmotivada del pueblo. Su-chan, veamos si conocerlo realmente será tan interesante como parecía en las historias, mi posible amigo. Alibel comentó mientras comenzaba a caminar, buscando un lugar para dormir. Para el eterno playboy de Kararagi, durante los próximos días, Pristella será su hogar y los bares sus habitaciones personales. Hasta dentro de unos días, como él predice, cuando conozca al hombre que busca, Natsuki Subaru. Mientras continuaba su camino con la única preocupación de dormir bien en una cama cómoda, no notó ningún movimiento en un callejón. Una figura pequeña y esbelta, de larga cabellera rubia y ojos azules, con un vestido blanco, corría. Se movía de forma irregular, casi como un animal, pero prestando atención a su entorno. Corría, se movía, esquivaba a la gente. Sus pensamientos eran de aferrarse. Aguantó lo más posible hasta encontrarlos. Había logrado escapar de ese lugar oscuro y abandonado, había recorrido una gran distancia durante el último mes, sobrevivido a diversas criaturas y personas, hasta llegar a este lugar. El lugar donde sabía que los encontraría. Ella lo encontraría. ¡Wow! Ella soltó sus palabras mientras continuaba su camino a través de las partes ocultas de la ciudad, esperándolos, igual, jeje, rió alegremente, debido a su estado de éxtasis.
Como una chica enamorada de un chico, una colegiala enamorada de un compañero de clase, una mujer enamorada de un hombre. Soltaba esas risas alegres mientras, sin darse cuenta, bailaba con cada paso que daba. Embelesada por las sensaciones que sentía al pensar en él. Su corazón latía más rápido que nunca, extendiéndose desde él, con tal intensidad, un calor gigantesco y acogedor que la envolvía por completo. Una sensación maravillosa. Este calor también se concentraba en sus mejillas, que estaban más rojas que en mucho tiempo. Al igual que su sonrisa. Había sonreído antes, una sonrisa que cualquiera que la viera encontraría extraña o dudaría de su autenticidad, y otros incluso la encontrarían hermosa. Pero rara vez veían una sonrisa así. Solo esta era diferente, como ninguna otra. Esa sonrisa reflejaba la intensidad de sus emociones. Una sonrisa que algunos considerarían inapropiada para su hermoso rostro, además de desbordar tanta ternura y ternura que resultaría enfermiza hasta un punto alarmante. Subaru, pronunciar ese nombre le produjo de nuevo esa sensación de shock, esa excitante, placentera y extática sensación que le estremeció el cuerpo. Como imaginar su rostro, sentir la intensidad de su mirada. Sus ojos aterradores. Ojos que mostraban su alma a la vista de todos, sin mentiras ni disimulos, para quienes realmente sabían leerlos. Y ella lo sabía. No importaba el aspecto de su rostro o cuerpo, ni si consideraban que sus ojos daban miedo, ni sus objetivos o decisiones, buenas o malas. Desde su punto de vista, esas cosas eran triviales. Eran sus ojos, sus decisiones. Algo hermoso de ver desde su perspectiva. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía así. Desde aquel otro hombre del pasado. No podía ser coincidencia, ¿verdad? Alguien que la hiciera sentir así. Jeje, 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 ella continuó riendo apasionadamente mientras seguía saltando por su camino. Cualquiera que pasara por allí vería semejante espectáculo, su cabello plateado se mecía, ondeando, con cada salto que daba, al igual que su minimalista atuendo blanco, aunque ceñido al cuerpo, impidiendo ver nada más allá de lo estrictamente necesario. Sus intensos ojos azules, brillantes y aterradores, inspiraban una sonrisa tierna y empalagosa que, en lugar de parecer adorable, haría que algunos sintieran asco. La verían a ella, Pandora, la bruja de la vanagloria, bailando con enfermiza. ¿Qué les pareció? Uno de los lectores acertó con una de las tramas que pensaba incluir en mi historia. Me sorprendió. Quería avisarles que los siguientes tomarán un tiempo, porque estoy leyendo el arco 5 de la novela web y quiero haber llegado al menos a los 40 y tantos antes de comenzar el siguiente capítulo, ya que el arco 5 en sí solo tiene 81 capítulos, más los interludios y extras. Chicos, una pregunta. ¿Es raro que los demás personajes no me gusten tanto como Subaru? No sé si es porque es el protagonista, lo que nos hace seguirlo en la historia, ya que es suya, pero antes no me habían gustado los demás personajes. No es que me parezcan horribles, es solo que, no me gustan mucho. Por ejemplo, siento que algunos